de la enseñanza del día de hoy, y vamos a abrir nuestras sagradas escrituras en Hechos capítulo 9, por favor. Gracias al Todopoderoso que usted está hoy aquí. Si mira que su hermano no está, su hermana no está, haga una oración por ellos. Haga un clamor por ellos. Dice, solamente vamos a mirar vamos a mirar unos 4 versículos. Capítulo 9, verso 1, libro de los Hechos, dice Saulo, o Shaul, su nombre hebreo, respirando aún amenazas y muerte. Cuando dice respirando es que su vida giraba en torno a tomar presas a personas y matarlas. O sea, lo único que pensaba, lo único que tenía de motivo era matar personas, pensando que estaba actuando bien a favor del Elohim eterno. Dice que respirando, por eso respirar es lo que tú haces a cada segundo, cada segundo estás respirando. Todo lo que él tenía en mente, todo lo que pensaba, todo lo que quería era matar personas y tomar presos a los discípulos de Yeshua. Y por esa razón fue al sumo sacerdote, verso 2, y le pidió cartas para poder entrar en las sinagogas. No crea que en las calles, no estaba tan loco. En las sinagogas, como el día de hoy, ir a las iglesias de Damasco, en Siria, a fin de que se hallara algunos hombres o mujeres de este camino. ¿De cuál camino? Es el camino de los seguidores del camino, así se les conocía a los seguidores de Yeshua el Mesías. Si hallaba a unos hombres o mujeres del camino, los trajera presos a Jerusalén. El que se resistía, pues lo llevaba muerto, pues lo mataba. ¿Ok? Mas yendo, verso 3, mas yendo por el camino, ya con las cartas, ya con la autorización, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz desde los cielos, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. Nunca le dijo Pablo. Pablo es el nombre ya latinizado que se lo puso la iglesia de Roma. Él no se llama Pablo, y aunque usted lo encuentre por ahí en una calle, ¿verdad?, de la Santa Ciudad Celestial, y le diga Pablo, él no va a voltear, porque él no se, es como Pedro, él nunca va a voltear, que no se llama Pedro, o se llama Simón o Kefas, ¿okay? Pero no Pedro ni Pablo. Entonces dice que Saulo le dijo en el verso 4, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, en el verso 5, Pablo, o Shaul, ¿verdad?, su nombre, Saulo, le dijo: ¿quién eres? Adón, Señor. Y el Eterno le dijo, el que le está confrontando, le dijo: yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es darle patadas a una vara que lleva un clavo para picarle a la yunta de buey. Cuando se ponen necios, el buey tira patadas, el toro tira patadas, pero le ponían un aguijón, un clavo, y cuando pateaba y le pegaba el clavo, ¿qué cree que sentía el toro? Y ya no lo quería volver a hacer. Y Pablo está en una situación similar, golpeándose él mismo. En su rebeldía se está dañando él mismo. Por eso cuando cae a tierra, le dice y pregunta: ¿por qué me persigues? Esa voz, él dice: ¿quién eres? Esto es, todavía ni se convierte. Aquí es cuando él se va a convertir en un discípulo de Yeshua. Es aquí cuando cae a tierra,
¿verdad? ¿Qué quieres que haga? Fue la siguiente pregunta. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Ve a Damasco, entra a la ciudad. Ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Ahí le bautizan. Ahí sí es el bautismo de conversión para hacerse uno del camino. No era una purificación, era un bautismo de conversión para convertirse, no en judío, ya lo era, para convertirse en un discípulo del camino. Así que el día de hoy hago esta oración y le pido al Padre Eterno que nos ayude a entender lo que Pablo en un momento de Shaul, en un momento no entendía. ¿Quién eres? Porque él no lo conocía. Había oído hablar de él, estaba persiguiendo a los discípulos del Mesías, pero no sabía quién era. Pero él tenía la Biblia estudiándola toda su vida. Pues hay personas que han estudiado la Biblia desde que nacieron, pero no saben quién es Yeshua, el verdadero Mesías hebreo. Saben quién es Cristo, saben quién es Jesús, pero no saben quién es Yeshua. Padre eterno, en el nombre bendito de tu Hijo amado, quiero en este día especial exaltarte, darte honor, darte exaltación, porque tú la mereces. Digno eres de recibir toda la capot, toda la gloria, toda la exaltación, porque todos los reinos son tuyos. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Guía mi mente, mis pensamientos, mi boca, mis labios, para poder expresar las palabras adecuadas, para de una cierta manera breve entender quién es ese que Shaul digo, ¿quién eres, Señor? Que por lo menos a esta congregación nos quede claro quién es Él y qué ha hecho y qué nos pide que hagamos. 3 cosas, aunque nos vamos a centrar en 2: quién es Él y qué ha hecho. Gracias, Padre eterno. Bendito sea el Mesías Yeshua. Le pido que por favor ponga atención y esté pendiente a la pantalla, porque vamos a ver cosas que quiero mostrarles. La enseñanza para hoy, el título tiene ¿quién eres? Adón. ¿Quién eres, Señor? ¿Verdad? Como sería en español, ¿quién eres? Hay 2 cosas que cada creyente necesita tener claro en su vida. Una, ¿quién es el que llaman Cristo o Jesucristo? Se le conoce así en español porque juntaron Jesús, Cristo, y le quitaron la S, que le daría el término masculino en griego, y le pusieron Jesús, Cristo. Ya de acuerdo a la Real Academia Española, que lo hizo una modificación, pero Jesucristo tendría que, o intenta decir Jesús el Cristo, que lo correcto sería Yeshua el Mesías, el ungido. Eso es Cristo, el ungido. Entonces, una de las cosas que debemos de tener claro es quién es el ungido. El ungido del Eterno, el Mesías, el enviado, el Salvador. 2, ¿qué ha hecho? ¿Qué hizo? Yo sé que alguien puede decir, bueno, me salvó, me murió por mí, etc. Pero saber estas 2 cosas es importante porque tiene el potencial de redirigir nuestra vida de cómo vamos caminando o cómo íbamos a caminar en el camino correcto. Yo sé que usted ha ido a algún lugar donde usted piensa en su mente que va en el camino correcto, pero de pronto nota que
ese lugar o no lo conoce o nota una carretera diferente. Dice, a ver, revisa bien, como que no vamos bien. Entonces te tienes, a ver, prende la aplicación de los mapas y ya te dice, usted tiene que tomar la siguiente calle y darle para allá. Entonces te redirecciona. Conocer estas dos cosas, quién es el Mesías y qué ha hecho, nos tiene que redireccionar al camino correcto. ¿Ok? Porque si respondemos favorablemente a quién es Él y qué ha hecho, o sea, por quién es Él y por lo que ha hecho, tiene que haber una respuesta en nuestra vida. Y no es nada más, oh, sí, yo sé que es Él. Amén. No. Tiene que haber un estilo de vida. No un aplauso cada 8 días. Eso es parte del estilo de vida. Tiene que haber, cuando tú entiendes quién es y qué ha hecho, tiene que haber un estilo de vida que te haga a ti afirmarte y a los demás darles testimonio de que tú realmente crees esto, de que tú realmente sabes esto. ¿Quién es el ungido y qué ha hecho? Dios, aleluya. ¿Ustedes creen que Satanás sabe quién es el ungido? ¿O ustedes creen? ¿Ustedes creen que él sabe lo que ha hecho? Y por eso le alaba. No. Por eso cambia de vida. De manera de ser. No de vida, de manera de ser. Pues para que no van a pasar. Entonces, a él no le importa nada. Al contrario, le preocupa quién es y qué ha hecho. Pero a nosotros no nomás debería de preocuparnos, debería impactarnos seriamente. Porque si no, es cuando entonces la gente nos mira como un religioso. Porque no somos congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. ¿Cuánta gente ha escuchado a usted? A lo mejor conoce el que dice, no, yo soy mecánica, yo en mi país era mecánico, pero ni una llave lleva en su bolsillo, ¿no? Cada vez que tiene que ponerle frenos a su carro, cambiar el aceite, tiene que ir con alguien a que lo haga. ¿Usted cree que usted cree que es mecánico? ¿Bien? No. Entonces, ¿quién quiere que le crea a usted que dice que es un discípulo y no sigue las enseñanzas de su maestro? ¿Quién quiere que le crea? Ahora, si no entendemos correctamente quién es el Adón Yeshua, nos vamos a perder esa parte súper importante y vamos a caer en el fanatismo de uno de los principios de Maimónides que fueron inventados allá o rediseñados en el año 1200, ya que había persecuciones de Roma, ya que había persecuciones de la iglesia contra el judío. Entonces condicionan una parte que dice Elohim nunca puede ser, ¿verdad? Transformarse, ni mostrarse, ni tomar apariencia de humano. El Mesías nunca puede ser divino, sino tiene que ser completamente un hombre. Y porque Maimónides lo dijo, hoy mucha gente sigue y cree eso. Aún gente que antes, hace 4 años, eran creyentes en Yeshua el Mesías, hoy no. Ese es un profeta más, fue un buen maestro, pero él no es el Mesías, él no es divino, y empiezan con una serie de locuras. ¿Por qué? Porque el judaísmo, en lugar de la palabra, los ha redireccionado. Y el judaísmo de Maimónides no te lleva al Eterno, te separa del Eterno. Ok, nunca puede tomar forma humana el Eterno. Ok. ¿Quién se le apareció a Jacob y luchó con él? ¿Un demonio?
Bueno, tomó forma humana, lo vio, luchó con él. ¿Quién se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre? Y comió en la tienda de Abraham. ¿Quién se le apareció a Manoah? ¿Quién se le apareció a Josué que le dijo, quita tus calzados? ¿Quién se le apareció a Moisés? ¿Tomó forma de humano? Entonces lo que Maimónides diga me tiene sin cuidado. No me importa lo que dice la Escritura. ¿Quién eres? Ahora, esta pregunta la hace cuando aquí está ponen un caballo, ¿verdad? Esta no la hice yo. Pero hay un corrido que dice, Saulo cayó del caballo. Nunca menciona eso la Escritura. ¿Okay? Pero cayó a tierra. Esta pregunta la hace bien al inicio. Es más, ni siquiera es un convertido, repito, al camino. No tiene una relación con el Mesías él. Y hace esta pregunta, ¿quién eres? Y si él es el escritor de la carta a los hebreos, muchos años después va a responder, ¿quién es? Porque hoy vamos a empezar a estudiar la carta a los hebreos. ¿Quién eres? ¿Y qué más entendió? ¿Qué ha hecho? ¿Qué fue lo que hizo? Si no entendemos estas dos cosas, no importa lo que logres en tu vida. Puedes convertirte en el rey o reina de una nación. Puedes convertirte en un campeón de los deportes, en un excelente administrador de empresas. Puedes cumplir todos tus sueños terrenales, pero no servirá de nada todo eso cuando Él establezca su reino aquí en la tierra y tú le digas, pero yo ¿por qué no puedo estar ahí? Porque usted prefirió ser campeón en este mundo que ser parte de ese reino. Así que comenzamos hoy a estudiar la carta a los hebreos. Y hay también dos cosas que quiero decir de entrada. Una, no se sabe a ciencia cierta quién escribió la carta a los hebreos, porque no tiene un autor que diga tal persona. La mayoría coinciden en que fue Shaul, conocido como Pablo. Solamente que la mayoría de cartas que él escribe tienen ciertos caracteres lingüísticos y su firma. Sus cartas las firmaba y esta no la tiene, pero podría ser que sí. ¿Por qué? Porque si hay alguien que conocía del sacerdocio, de la Torá, era este hombre. Tenía esa capacidad, tenía ese conocimiento tan amplio para poder haber escrito esto. Pero no es lo más importante descubrir quién la escribió, sino qué se escribió en ella. Y veremos que esta carta responde a las dos preguntas o a las dos cosas que hemos hecho. ¿Quién eres? ¿Quién es Agadón Yeshua y lo que él hizo? Esta carta, en el primer capítulo y en el primer versículo, va a responder a estas dos interrogantes. Nos va a dar una descripción detallada. Por eso, tal vez hoy nomás lleguemos a unos 5 versículos, porque tenemos que analizar capítulo por capítulo, versículo por versículo, incluso palabra por palabra. Para que veamos qué es lo que el Eterno nos dice a través de esta carta. ¿Y quién es el Mesías? ¿Qué ha hecho? Bueno, esta carta nos va a dar una herramienta importante para entender quién es el Mesías. ¿Y por medio de qué nos va a mostrar quién es y qué ha hecho? Bueno, a través de la herramienta única, eficaz que hay, que existe y que existirá para conocer quién es Él.
la bendita palabra del Eterno, que fue anunciada primero por los profetas y después por los santos hombres del Eterno, y ha llegado hasta hoy de forma impresa, o como la tenemos hoy en día. Aquí nos va a decir cómo es que se ha revelado a la humanidad. Entonces, ¿para qué? Para que podamos estar seguros en quién poner nuestra fe. Y no estar como los seguidores ¿cómo se llama el ángel que se le apareció a Joseph Smith? No lo recuerdo. ¿Alguien lo recuerda? ¿Cómo, hermano? No, Juan Diego no era. No, Joseph Smith era el que se le reveló el ángel. Pero hay un ángel, no recuerdo, que hasta nombre tiene, ¿verdad? Que le dio el libro del Mormón. Pero nadie más lo oyó, solamente él. Él solamente lo vio y creó su religión. Bueno, la Torah, no solamente Moisés la oyó, la escuchó todo el pueblo. Por lo menos las 10 declaraciones que estaba dando el Eterno. ¿Ok? Entonces es importantísimo que entendamos que no es a través de que se le apareció en una yate a Juan Diego, ¿verdad? O que se le apareció en una piedra a tal persona, o que se le apareció en una montaña. No, es importante entender qué dice la Escritura. Es de vital importancia que entendamos la verdad de quién es el Mesías, porque él mismo dijo: escudriñad, ¿qué cosa? Las Escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué las Escrituras? Porque a vosotros os parece que en ellas ustedes encuentran lo que nos lleva a la vida eterna, porque ellas dan testimonio de mí, ellas escribieron de él, ellas nos dicen quién es él. Amén. Así de sencillo. ¿Ok? Ahora, cuando tú entiendes quién es él, vas a responder de una manera más agradable, más apropiada a lo que es él. Y va a ser una bendición para ti, porque si respondemos favorablemente, es una bendición para tu vida. Porque ayer lo decía: benditos los que guardan los mandamientos del Eterno. Salía esa frase. ¿Sí, hermana? ¿El ángel Moroni? Sí, el ángel. Gracias. Sí, o sea, tiene un nombre. Ahora, ¿quién ha leído de ese ángel en la Biblia? ¿En qué libro aparece, hermana? Jericó 5:23. No es el del libro del Mormón. No aparece ni en la Biblia ese ángel. Pero los cuentió, y hoy miles, millones de seguidores de ese ángel, de lo que ese ángel dijo. Pero si aún un ángel del cielo o alguien más les trae una revelación, sea maldecido. ¿Ok? Entonces, la carta a los hebreos comienza de esta manera: Elohim, Dios. ¿Quién es el que está en primer lugar? ¿Quién es antes de que todo existiera? ¿Quién ya existía? Eterno. Elohim. Amén. El eterno Elohim. Sí, y él, mire, antes de Bereshit, que es antes de la Bet, está la Aleph. ¿Y aquí nos representa, o qué representa la Aleph? Adonai Elohim. La Bet representa la creación. Tiene una forma de casita y tiene una especie de puerta enfrente, que de ahí para adelante es creación. Pero para atrás está cerrado, porque antes atrás solamente existía Elohim, el Eterno. Él, habiendo hablado a nuestros padres por medio de quién? De los profetas. ¿Ok? De los profetas. ¿Desde cuándo habló? ¿Desde cuándo? Ok. El famoso Enoc era un profeta. Noé fue un profeta. Ok. Matusalén fue un profeta. El Eterno hablando por medio de los profetas desde la antigüedad. ¿En dónde lo hizo? En muchas partes. ¿Cómo lo hizo? De diferentes maneras. Amén. Aleluya. O sea, no es que nada más siguió un solo patrón, no, lo hizo
de diversas formas. ¿Para qué? Para que el hombre, el ser humano, no dijera, pues es que estoy tan cerrado que no entiendo de una manera. ¿Para qué se le hacen, hermano Víctor, para qué se le hacen ventanas a una estructura? Para que entre la luz, la claridad. ¿Para qué hablan de diferentes maneras? De una, no me entiendes, te hablo de otra. ¿Para qué? Para que venga la claridad, para que venga la revelación, para que venga el entendimiento. Vemos que el texto dice entonces que ha hablado en muchas partes. Desde la antigüedad, por medio de los profetas, en muchas partes lo ha hecho. ¿Ok? ¿Desde cuándo? ¿Cómo lo hizo? De muchas maneras. No usó solamente una, varias formas o maneras. ¿Desde cuándo lo ha estado haciendo? ¿Anteriormente o desde hace mucho tiempo? Entonces, la epístola, la carta a los hebreos, está hablando de lo que el Eterno ha hecho desde el inicio. Cómo de diferentes maneras, formas, ha estado hablando y lo ha hecho. ¿A quién? A los padres. Ahora, cuando dice los padres, no se refiere solamente a Abraham, a Isaac y a Jacob, sino a cada generación que ha tenido sus líderes. O incluso en este tiempo nos ha seguido hablando, ¿cierto o no? Nos ha estado hablando, nos ha hablado. ¿Ok? A través de la historia, los siervos del Altísimo han tenido un testimonio, han dado un testimonio, han hablado el testimonio del Eterno y han tenido una revelación. ¿Por qué daban testimonio? Porque tenían, dígalo conmigo, una revelación. Una revelación. ¿Sí? Si no tienes revelación, no puedes testificar nada. No puedes hablar lo que no sabes, porque vas a terminar inventando como el ángel Moroni o Moroni. ¿Sí? Entonces es bien importante, bien importante, que nosotros procuremos tener la revelación adecuada para no decir una mentira y para dar testimonio correcto. ¿Ok? ¿Cómo llegó esta revelación? Pues llegó de muchas maneras. ¿Hace cuánto tiempo? Hace varios años. De muchas maneras. Ha estado revelando el Eterno por medio de los profetas. ¿Cómo habló hasta Juan el que conocemos como el Bautista? ¿Cómo habló? Por medio de profetas. E incluso Yeshua dijo que Juan el Bautista era el más grande profeta que había nacido hasta ese momento. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ha hecho y esto es lo que vuelve importante la palabra del Eterno, porque la revelación profética es la mejor manera de conocer quién es el ungido, quién es el Hijo del Eterno. No hay otra manera fuera de la Escritura para conocer de manera adecuada quién es Él, porque podríamos tener una visión y luego ni nos acordamos de la famosa visión. Tenemos un sueño, no le ha pasado que tiene un sueño y dice, este sueño me quiere decir algo del Eterno, pero ¿qué quería? Estamos como Nabucodonosor, revélame el sueño como Faraón. Pero pues ¿qué quieres que te diga? Pues no, si tú no sabes, se me olvidó. Pero cuando tienes la revelación correcta, vas a decir lo correcto. Note bien lo que dice el primer texto y lo predicamos al 1 y 2. El Eterno, habiendo hablado a nuestros padres por medio de los profetas desde la antigüedad, en muchas partes y de diversas maneras. Verso 2. En estos últimos días, ¿cuáles últimos días? No nada más ahorita, desde que vino Yohanan, Juan el Bautista. En adelante, se empezó a escribir el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Pero antes de eso ya existía lo que conocemos hoy en día como el Tanaj, o Antiguo Testamento, llamado Antiguo Testamento. En los últimos días, desde después de los profetas, cambia su manera de hablarnos. Ahora, ¿cómo lo ha hecho? Ahora
nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. Y aquí está lo importante. Quien no alcance a entender quién es el Hijo, no comprenda correctamente quién es el Hijo, va a tener serios problemas. No conmigo. ¿Y quién es el Hijo? ¿O qué más hizo con el Hijo? A quien Él, el Eterno, constituyó heredero ¿de qué? Todo. De todo. ¿Y por medio de quién hizo el universo? Amén. Aleluya. Al mirar esta escritura tenemos que darnos cuenta que hay una relación directa entre profecía y el Hijo del Eterno. La misma escritura dice que Yeshua es el espíritu de la profecía, o sea que todo apunta en la escritura a quién es Él, para mostrarnos quién es Él. Y si tal vez desde Génesis hasta Judas, hasta Yehudá, no entendiste quién era, el libro de Revelaciones dice que Él es lo pusieron en griego, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que fue, el que es y el que ha de venir. Aleluya. Si no entendiste en toda la Biblia, Revelaciones te dice Amén. que Él es la Aleph y la Tab, el primero y el último. Entonces Él es el Todopoderoso que ha de venir. ¿Ok? Cuando se entiende esa verdad, es que entiendes correctamente que eres el Mesías. Y es entonces que nos damos cuenta que en el pasado, de diferentes maneras, habló el Eterno, pero ahora lo está haciendo por medio del Hijo. Que hay que mirar a su Hijo. ¿Qué hizo? ¿Qué enseñó? ¿Qué predicó? ¿Qué vivió? Todo eso nos tiene que llevar, si somos discípulos, ir cada día acercándonos a Él, no alejándonos de Él. ¿Qué más sabemos de este Hijo? Pues que Él es el heredero de todo. Y si es el heredero, Él tiene derecho sobre todo. Por eso Él va a dar y va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Porque Él tiene todo. Todo. El Padre Eterno lo ha nombrado heredero de todas las cosas. El Hijo hereda todas las cosas. Con esta idea de un heredero, con esa idea de que alguien que hereda, la herencia trae responsabilidad, trae autoridad, pero trae responsabilidad. Es la cuestión que de pronto no tenemos claro con el primogénito. El primogénito tiene autoridad en la familia, pero tiene responsabilidad al mismo tiempo. O sea, no nomás es dejarle más porque es primogénito, tiene una autoridad, pero una responsabilidad. Entonces, ¿qué aprendemos? Aprendemos que Yeshua, el Mesías, es el único Hijo del Eterno engendrado por Él, que será el gobernador de todo, que tiene absoluta autoridad sobre el reino, y que entonces Él establece a quién o con quién comparte la herencia del reino. Aleluya. Dios. ¿Se acuerdan que él mismo contaba una parábola de un hombre que salió temprano a buscar trabajadores, luego fue a mediodía y luego fue hasta en la tarde? Y cuando llega a la hora de pagar, le dice a su mayordomo: págale primero a los últimos que fuimos a traer, y les da un denario, lo que era un día de trabajo entero. Y los que fueron primero dijeron: no, pues aquello le está pagando lo de un día, a nosotros nos va a dar lo de unos 5. Pero sorpresa, cuando les da un denario también, se enojan. Dices: ¿qué? ¿Tienes tú coraje porque yo hago con lo que es mío lo que yo quiera? ¿Qué si yo quiero pagarle incluso más? Yo no te estoy engañando. Te dije que te iba a pagar lo de un día de trabajo, ¿sí o no? Sí. Entonces, el hecho de que tú veas que le estoy dando a tu forma de ver algo de más a otro, es porque es mío y lo puedo dar. Dios. Así que cuando el Eterno le da algo a alguien, usted ni se enoje, ni se moleste.
sola porque Él puede hacerlo como Él quiere. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él hizo todas las cosas. ¿Cómo sabemos? Mire, dice la Escritura, ¿verdad? Que por medio de quién Él hizo todas las cosas. Dice la Escritura, aquí lo tenemos, Juan 1:10, Johanan 1:10. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por quién? Por Él. Y el mundo No le conoció. a lo suyo vino. No está hablando del mundo. ¿Por qué nada más dice lo suyo? Los judíos. Todo el mundo. Yo no sé dónde leyeron que dice judíos. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. A lo suyo. ¿Cuál es lo suyo? El mundo. El mundo es lo suyo. ¿Por qué lo hizo? A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y la gente le pone leo judíos. El predicador, los judíos no le recibieron. Pues que eran mexicanos sus seguidores. Eran tejanos los miles que le seguían. Eran americanos los miles de discípulos que había. No. Pero eso se trata por habernos lavado el cerebro con las dispensaciones y la mal enseñada teología del reemplazo, de que la iglesia reemplazó a Israel y el Eterno le dio una pasada a Israel y ahora la iglesia es la única buena. Esa se llama teología del reemplazo. Y el Eterno no reemplazó a nadie. Tiene su lugar para Israel y tiene su lugar para los que no son de Israel. Entonces, ahora, ¿cómo sabemos realmente que el mundo fue hecho por Él? ¿Alguien más lo atestigua? En algún otro lugar se atestigua eso. Vamos a verlo. Colosenses 1:16, por medio de Él. Y si usted ve el contexto de la carta, está hablando del Mesías. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Tanto las que están ¿a dónde? Cielos. En los cielos. No nada más la tierra. No nada más el mundo. Antes de que el mundo existiera, las cosas que hay en los cielos, Él las creó. Tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo lo visible y todo lo que tú no puedes ver todavía, lo invisible. ¿Qué más? Ya sean tronos, dominios, principados, poderes, todo fue creado por medio de Él entonces ese es un humano más, así como usted lo ve, es un profeta más de Israel, es un buen maestro de Israel, o de acuerdo a la Escritura usted lo mira como el creador de todas las cosas. Y eso de creador ya lo pone muy arriba de un rabino nada más. Muy arriba de un rabino. Verso 17. Además, Él. ¿Quién? ¿Se acuerdan la pregunta inicial? ¿Quién eres, Adón? Te estoy mostrando quién es para que te quede claro. Él, el que queremos saber quién es, Él es antes que ¿qué? Que todas las cosas, y todas las cosas por Él hoy en día se mantienen. ¿Por qué? Porque sigue habiendo, de acuerdo a la ciencia, una tierra suspendida en el aire. Porque sigue habiendo oxígeno. Porque sigue habiendo agua. Porque sigue habiendo sol, que son cosas que necesitamos para subsistir. Porque Él las sostiene ahí todavía. Por Él existen. Vemos entonces que la Escritura lo dice, no solamente por medio de Johanan, no solamente por medio de Shaul, sino también por el escritor de los Hebreos. Nos dice, Él es el heredero, Él es el creador, Él hizo todas las cosas, Él hizo el mundo, lo hizo por Él, por medio de Él y para Él. Porque como Él es el heredero, Él reparte como Él quiere. Entonces, Él es quien heredó todas las cosas. Y por medio de quien también se hizo el mundo. Recuerde, esto es importante. No solamente entender
quién es Él, sino lo que ha hecho. ¿Y qué ha hecho? No solamente murió, porque esa es la idea que tiene la mayoría, murió por mí. Y cuando tú lo tomas con el morir, el que murió por ti, nada más tienes la idea de que, bueno, mi Salvador. Pero cuando tú te das cuenta que es el que te creó y que él mismo te salvó, tu mentalidad tendría que cambiar. Entonces, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? El cual, mire, algo más que nos revela la Escritura. No solamente es porque nos ha estado hablando el Eterno en los últimos tiempos. No solamente es el heredero, no solamente es el creador. Llevamos 3, 4. El cual, Él es el resplandor de su gloria. ¿De la gloria de quién? Del que ha estado hablando desde el primer inicio, del Eterno. Él es la gloria, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Número 4, Él es la gloria de Adonai, Él es la revelación de Adonai, Él es la imagen visible del Elohim invisible. Y 5, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su. Me cae hasta irónico cuando eres tú el rey de los judíos. Decláramelo. Tú sabes que yo tengo autoridad sobre de ti. No, tú no tuvieras ninguna autoridad si no te fuera dada de arriba. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de aquí, yo le diría a mis seguidores, a mis huestes, que pelearan por mí. Y pelearían. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y habiendo, sexta cosa que ha hecho, habiendo efectuado, ¿qué cosa? La purificación de nuestros pecados por medio de Él mismo, por medio de sí mismo. 7, descansa. Se sentó a la diestra ¿de quién? En el poder, en el trono del Eterno, en las alturas. Yo, Juan, vi un trono, y en el trono vi a 3 que estaban sentados, un viejito, una paloma y un cordero. ¿O no dice así la Biblia? Entonces, ¿qué dice? Perdón, me equivoqué. Pensé que había visto a 3. ¿Cuántos vio entonces? ¿Quién es el que está sentado? ¿Quién es? Y si está sentado en el trono, ¿qué es, hermana? ¿Qué es? Oye, hay veces que hay que decir amén y que hay que aplaudir. Hay veces que sí se presta. Esto está especial. Leemos que Él es el brillo, el resplandor, el fogonazo, como dicen en griego, el apaugasma. ¿Y qué es apaugasma? Su equivalente en hebreo sería el Zohar. ¿Y qué es el Zohar? Hay un libro que se llama el Zohar. ¿Qué es? Pues es para que el Zohar fue escrito para que te resplandezca lo que el Eterno quiso decir, aunque tiene cosas bien locas ahí que no me resplandece nada, pero eso significa algo que brilla, pero también existe una conexión entre el concepto brillar y algo que te trae. ¿Qué cosa? Entonces, ¿qué trajo Yeshua? ¿Qué trajo Yeshua? ¿Por qué nos ha hablado a través del Hijo en los últimos tiempos? Porque Él es la revelación de todas las cosas, pero sobre todo de Elohim, del Padre Eterno. Por eso le dijo a Felipe: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al... ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre y nos basta? Si me conocierais a mí, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Aquí me estaban viendo. Aquí me estaban viendo.
Zohar es revelación. Apaugasma en griego, resplandor, es revelación. ¿Alguien puede tocar el shofar por esa revelación? No, tóquelo, por favor. Alguien tóquelo en el día de hoy. Porque es la imagen perfecta, la sustancia misma. Aleluya. Bendito sea. Bendito sea. Ahora pregúnteme, ¿y por qué les digo que tocaran el shofar? Pregúntame. Ok, ya lo vimos. Por eso estábamos viendo los reyes. ¿Qué dijo David, ya ancianito, cuando tienen que ungir a Salomón? Móntenlo en mi caballo blanco, en mi mula. Proclamen que él es el Melech, el rey, y toquen los shofares para anunciar que él es el rey. ¿Por qué tocamos el shofar? Para anunciar que él es el rey, que él es el rey de gloria, Melech Yeshua, el rey de gloria. Aleluya. Bendito sea el Rey poderoso. ¿Cuántas cosas vimos hasta aquí? ¿De quién es él? ¿O para saber quién es él? 7. Ya llevamos 7. Con eso sería suficiente. Hay más, pero que sería suficiente para saber quién es él. ¿Sí o no? Yo no creo que de aquí en adelante se le meta la idea loca. Ay, un buen rabino nada más. Yo no creo que de aquí en adelante me salga usted. Es que sí era un buen profeta, pero no era el Mesías. Pero no puede ser divino. Entonces dime quién es el creador. Tú dime. Aleluya. Tú dime. Ahora, ¿qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que hace? Bueno, hasta ahorita él mantiene, sustenta, hace que todo funcione, todas las cosas. ¿Con qué? No está usando sus manos, no está usando ángeles, con su pura palabra. Con lo que ya salió de su boca. Y esto que estamos leyendo saldría de su boca. Las palabras que él dice en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, salieron de su boca. Deberíamos de prestarles atención. Se salieron de su boca. Él mantiene todas las cosas. Si nosotros viniéramos de un contexto rabínico como Shaul, si vemos el libro de Bereshit, de Revelaciones, perdón, de Génesis, inmediatamente te das cuenta con mirar el libro de Génesis, cuando dice, ¿verdad? En el principio creó el Eterno los cielos y la tierra. Pero los cielos y la tierra no estaban ¿qué? Entonces, ¿cómo estaban? Si no están ordenados, están desordenados. Hay un caos. Hay un caos. Ahora estaban vacíos, sin forma, no estaban en orden. ¿Y cómo se pusieron las cosas en orden? ¿Quién las puso en orden? El mismo que creó todas las cosas. Habló su palabra y su palabra actuó. Cuando continuamos en el libro de Génesis, vemos que él habla las cosas de una manera exacta y perfecta y se hacen. Entonces, con eso deberíamos de entender que a través de la palabra de Elohim, tanto la palabra hablada como ahora la palabra escrita para nosotros,
Es ahí donde encontramos la voluntad del Dios eterno. Y esa voluntad tendríamos que preocuparnos. Supongamos que un cantante muy famoso, con muchos millones, muy famoso, muchos millones de dinero, dice: mi herencia no se la dejo a mis hijos, no se la dejo a los que trabajaron conmigo, se la voy a dejar a quien cante mis canciones. Y usted va un día allá con el juez y le dice: yo vengo a reclamar la herencia de este gran cantante. A ver, cántame una de sus canciones. No, es que yo no las voy a cantar porque yo soy cristiano. Y este era mundano. ¿Qué te va a decir el juez? ¿Qué te va a decir? Que tú no tienes ninguna parte de esa herencia, porque en la voluntad del famoso difunto estaba que para que seas receptor de la herencia cantes sus canciones. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Dónde está? Está en Yeshua y está en la palabra. Y si no nos preocupamos por estudiar, leer y memorizar la palabra, no nos está preocupando la herencia. Entonces, ¿verdad? Ya que sabemos que a través de la palabra encontramos la voluntad del Eterno, no busque qué le puedo decir yo, busque qué le dice el Eterno. Aleluya. Porque el mismo Mesías es la palabra revelada. Él es la palabra que se hizo. En el principio era la palabra. En español dice el verbo, pero el verbo, si no sabes ni qué es verbo, ni sujeto, ni predicador, ni sustantivo, pues ¿qué va a tener? El verbo. A ver, hágame un enunciado con sujeto y predicador. ¿Y qué es eso? Pues no sé. Sí, entonces, por eso no he entendido qué es el verbo. En el principio era la palabra. Olvídense del verbo. La palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo. ¿Quién se hizo carne? Ahora, no es que un humano, oiga bien esto, no es posible que un humano sea Dios, pero es posible que Dios pueda tomar forma de humano. Eso es diferente. Mire cómo lo puse. Mire, no es posible, ni se la crea a un humano que le diga que es Dios, pero Dios puede tomar forma de humano. Yo no estoy diciendo que un hombre llamado Jesús es Dios. Dije que Elohim, la palabra, se hizo carne. Eso es lo que sí dije. Para los que quieran torcer el video y miren aquí, está diciendo el cual ese resplandor, esa palabra, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿qué más hizo? Ya no estamos viendo quién es. Miren, es el resplandor de su gloria. ¿Pero qué hizo? Sustenta todas las cosas. ¿Qué más? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de Él mismo. No mandó un ángel. No mandó a Mahoma, no mandó a Abraham, no mandó a Daniel, no mandó a David, por medio de Él mismo. Después no se sentó, no descansó, no tomó reposo hasta que no efectuó la purificación de tu pecado. Hasta que no te limpió. Después se sentó a la diestra de la majestad, en el poder, en el trono, no a la derecha. Si el eterno es, si el Elohim eterno es espíritu, ¿dónde está su derecha? ¿Cuál es la magia? ¿Cuál es la diestra? Su poder, la que tiene poder. Su diestra. Si usted es zurdo, ¿quién de aquí es zurdo? ¿Nadie? A la hermana Janet. ¿Cuál es su diestra?
la zurda. Ahora yo le pregunto a Emilio, ¿cuál es tu diestra, Emilio? La derecha. Ok, aquí estamos en algo mal, porque aquella, su diestra es la izquierda y de él su diestra es la derecha. No, es que está bien. ¿Por qué? Porque tu diestra no es la mano derecha, es la que tiene más poder, más fuerza, con la que tienes más habilidad de hacer las cosas. A ver, trate de lanzar piedras con la mano derecha, hermano Jenny. Es pedirle al hermano Emilio que lance piedras con la izquierda, una trilliza, y le pegue a 50 metros. ¿Eh? Pero lánzalas con la derecha. Ahí está esa es la diestra. Entonces, ¿dónde se sentó Yeshua? En el poder. En el trono. ¿Qué más? Ok. Entonces, una cosa notable. Cuando estamos hablando de orden en Génesis, ¿quién trajo el orden? Yeshua. Lo mismo sucede y sucedió en nuestras vidas. ¿Cómo estaban nuestras vidas cuando conocimos de Dios? ¿Cómo estaban? Nada. Y vacías. Por eso no sentíamos nada que nos llenara. ¿Quién tuvo que venir a poner orden y llenar? Entonces, de la misma manera que en el principio el Mesías tiene que venir, por eso insistimos, jóvenes, señoritas, por eso insistimos, abra su corazón a este bendito Salvador. Y usted también, de adulto, que ya me dice que tiene una relación que a veces se nos olvida esa relación. Abramos el corazón. Dime, no te vayas, te estoy perdiendo, no es tu culpa, es mi culpa, yo me estoy alejando de ti. Así es, aleluya. Habiendo, ¿qué cosa? Efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de Él mismo. Juan 1:7. Pero si andamos en luz, ¿qué es andar en luz? En la revelación. ¿Quién es la luz del Eterno? El Mesías. Si andas en Yeshua, en la luz, como Él está en luz, si tú andas en la luz, vamos a tener comunión unos con otros. Y la sangre de Yeshua nos limpia de todo pecado. Entonces la sangre tiene poder, sí, pero no para que la andes invocando sobre los demonios, es para limpiarte, es para purificarte. Ahora, ¿por qué razón nos limpiamos? Pues, ¿cuál es el simbolismo de esa sangre, de la palabra? El agua. Solamente es cumplir lo justo del Eterno, lo que Él le dijo a Yohanan. Esto es para que se cumpla la justicia de Dios. Por eso lo hacemos solamente para hacer lo único justo que nos pide. Tú límpiate y ven, tú purifícate y acércate. Yo hago lo demás. ¿Qué es lo demás? Limpiarnos de todo pecado. Aquí notamos una cosa importante. Él nos lava, Él nos limpia, y habiéndonos limpiado, ¿qué es lo que hace? Vemos una relación en nuestra condición espiritual y el mundo al inicio en caos. En caos cuando no está Yeshua en esa vida, cuando no está el Mesías ordenando las cosas, hay caos. Todos lo sabemos que la humanidad quedó fuera de la comunión con el Eterno. ¿Por qué? Por causa del pecado. Y si el Eterno cortó la comunicación con Adán y la cortó con David por un tiempo, que David dijo, mis huesos estaban envejeciendo, estaba enfermo, por causa del pecado. ¿Quién nos dice que nosotros no? Nos va a dejar de lado. Pero cuando Él viene, cuando el Eterno ordena las cosas, cuando el Mesías ordena las cosas, no solamente trae la voluntad del Eterno, trae, aparte de esa voluntad, el orden, ¿verdad? Y ese orden viene también a tu vida, a mi vida. Entonces, pero todo comienza con el perdón en nuestras vidas espirituales. Todo comienza con el perdón de nuestros pecados. Por eso, si no le pides perdón al Eterno por lo que has hecho, tu pecado sigue estando ahí. Y eso no te deja acercarte. Él es, ¿verdad?, el sacrificio
por el perdón de nuestros pecados, y no solo por nuestros pecados, sino por los de todo. Ahora, ¿significa eso que todo el mundo está perdonado? Mientras no tomen ese perdón, mientras no tomen la actitud correcta de arrepentimiento, el pecado sigue estando ahí. Y lo mismo puede pasar aquí. Estás aquí, pero no tomas la actitud correcta de arrepentimiento, el pecado sigue estando ahí. ¿Qué necesitas? Ve a Él. Entonces, de la misma manera en que Dios, a través del Mesías, trajo orden a este mundo, Él puede traer orden a tu vida, una sanación a tu vida. Leemos que más, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué es esto? ¿Qué más vemos que ha hecho? Aparte de sentarse, ¿qué más ha hecho? ¿O qué es? Otra cosa más de lo que es Él. Dice en el versículo 4 de Hebreos capítulo 1, hecho tanto superior a los ángeles. Podríamos... ¿Qué es un ángel para empezar? A ver, ¿qué es un ángel para empezar? En hebreo es un malaj. ¿Qué quiere decir malaj? Mensajero. ¿Perdón? ¿Qué es un ángel entonces? Mensajero. Yeshua puede ser un ángel. O sea, trajo un mensaje. ¿Es un mensajero? Sí. Sí, pero no es un ángel en el sentido en que nosotros lo conocemos, como Gabriel, Miguel, los ángeles que alabaron. No. Él es superior, más grande, más arriba. Está en una posición superior a la de los malajim. Y si es superior, ¿qué es? ¿Quién está por encima de los ángeles? Los ángeles son celestiales, pero no son divinos. Viven en los Shamaim, en los cielos, pero no son divinos. Y si este es superior, ¿quién está por encima de los ángeles? El único que estamos viendo que califica para estar en esa posición. Tanto, ¿verdad? Es superior a los ángeles cuanto, o por esa razón, porque es superior, heredó, tiene más excelente nombre que ellos. Heredó un nombre más excelente. El problema es que cuando miramos literalmente el texto griego, lo que enfatiza es que Él es diferente. No es como los ángeles. Es diferente a ti y a mí. Él es único. Dígalo conmigo. El Mesías es único. El ungido es único. Yeshua es único. Único. ¿Ok? Entonces, es el único hijo engendrado, ¿sí o no? El unigénito del Padre. El único. Tú y yo somos hijos. Hijos de adopción. Pero no fuimos engendrados por el Eterno. Hay una gran diferencia. ¿Sí me está entendiendo? El único hijo engendrado fue Yeshua. Él es único. Entonces, la palabra aquí, superior, nos habla de esa única posición. ¿Ok? Y enseña que Él es más grande. Y el hecho de que sea diferente a los ángeles, por cuanto heredó un nombre más excelente, es exactamente lo que dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, versos 9 y 10. Por lo cual también Elohim lo exaltó, el Padre lo exaltó. ¿Qué es lo sumo? ¿Qué es el Kohen Agadol? ¿Qué es el sumo sacerdote? ¿Qué es? El más grande. ¿Qué es lo sumo? Lo más alto. No hay una posición más arriba. Lo exaltó hasta lo más alto. Y le dio un nombre más excelente. Dígame, ¿en qué nombre hay sanidad? ¿En el nombre de Gabriel? No. ¿De Miguel? No. Habla de los arcángeles. ¿De Moroni? ¿En el nombre de quién? Es un nombre exclusivo. ¿Y para qué le dio ese nombre exclusivo?
para que toda rodilla se doble en el nombre de Yeshua. Tanto los que están en los cielos. ¿Quiénes están en los cielos? Que no son divinos. No porque están en los cielos son divinos. ¿Quiénes están en los cielos? Y no son los humanos muertos. Perdón, ¿quiénes? Para que los ángeles se lo ponen en el contexto correcto. Y los que están en los cielos. Y los que están en la tierra, los hombres. Y los que están debajo de la tierra. ¿Qué hay debajo de la tierra? A quienes se encerraron en oscuridades, en prisiones oscuras. ¿A quienes se encerraron? Ángeles caídos. Tanto los ángeles que todavía están en la presencia del Eterno, los humanos y los que están condenados ya, todos doblen su rodilla y con su boca confiesen que Él es el Adón, el Rey, el Señor. El Mesías tiene un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre nos habla de señorío, de poder, de superioridad, de grandeza, divinidad. Aleluya. Tócalo, tócalo. Tócalo, nos habla de eso. Este nombre, Yeshua. Y le guste o no, ante este nombre se va a doblar toda rodilla y toda lengua confesará, Él es el Adón. Entonces, Hebreos no solo enfatiza esta verdad bíblica de que Él es más grande que los ángeles, que le da un nombre más excelente. ¿Qué más nos dice? Para ir cerrando ya. Nomás llego al verso 6. Porque ¿a quién de los ángeles ha dicho Elohim alguna vez? ¿A cuál de los ángeles dijo? ¿A cuál de los ángeles le dijo? Tú eres mi hijo. Yo te engendré hoy. ¿A cuál de los ángeles le dijo? Dígalo conmigo, a ninguno. A ninguno. Y nuevamente volvió a decir, yo le seré por padre y él me será por hijo. Ahí está. Ahí está el problema, predicador. Si Dios un día le dijo que va a ser su hijo, y si Dios un día lo engendró, y si Dios un día dice, le seré por padre y él me será por hijo, entonces el Mesías no es eterno. El Mesías empezó a existir desde que nació de María. ¿Es verdad? ¿Es correcto eso? O él dice en la Escritura que Él es el Cordero que fue muerto, matado desde antes de la creación del mundo. Bueno, vamos a ver este dilema. ¿A quién de los ángeles le dijo, mi hijo eres tú? Yo te engendré hoy. ¿Qué es esta palabra engendrar? Y le seré por padre y él me será por hijo. A ver, vamos a ver. A ninguno de los ángeles nunca le dijo, mi hijo eres tú. Solamente hay uno a quien le he dicho, tú eres mi hijo. Solamente uno. Y lo que enfatiza el texto es que Elohim, el Padre, está hablando de Yeshua. Él es su hijo. Entonces, a ninguno de los ángeles nadie se puede comparar en esa posición. El Mesías no es un ángel, Él es eterno. Pero ¿cómo es eterno si dice que un día lo va a engendrar, predicador? ¿Qué tienes en la cabeza? A ver, voy a decirles esto. Nunca hubo un periodo de la existencia que Yeshua no existiera. ¿Cómo? Divino. Nunca hubo un periodo, nunca ha existido un periodo de la historia en que el Mesías no exista. Siempre ha estado ahí. Pero también es un mensajero, nos trajo un mensaje. Porque, ¿cómo sabemos eso? Bueno, comenzando en el capítulo 1, versículo 1, ya vimos que nos ha traído revelación el Padre por medio del Hijo en los últimos días. Esa revelación vino a través de los profetas, vino después a través del Hijo, ha sido enviado con un mensaje, pero no es un ángel, en el sentido que lo pensamos. Entonces, Él es más grande, ya lo vimos. La misma Escritura dice, superior a los ángeles. Ok. Pero nunca hubo un momento en que no existiera. Él es el eterno, la eterna revelación de Elohim, de Dios. Por lo tanto, a ninguno de los ángeles les dijo, hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. La palabra hoy tiene que ver con la revelación.
con dar a conocer. ¿Cuándo te lo di a conocer? ¿Cuándo lo presenté a la humanidad? El día que dijo hoy. No es que no existiera antes. Por ejemplo, hermana Janet, ayúdame. Benaya, ¿solamente existía el día que tuviste el parto? ¿O ya existía? Ya tenía manos, ya tenía pies, ya tenía cabecita, ya tenía boca, ya tenía deditos, incluso ya tenía cabello. ¿O nació pelón? Casi, pero no como el papá, ¿verdad? Ok, entonces significa que no existía, o ya existía, pero tú no lo habías podido mirar hasta que el doctor te dijo, hoy te nació un hijo. Entonces, ¿qué es lo que trajo ese hoy? La revelación, no la existencia. La existencia ya estaba, él ya existía, él ya estaba formado, él ya era. ¿Qué es lo que trajo el hoy? El parto. La revelación, aquí está, tómalo, abrázalo, amamántalo, cuídalo. ¿Qué es lo que trajo? Yo te he engendrado hoy, yo te he dado a conocer hoy a la humanidad. Antes les hablé por ángeles, antes les hablé por los profetas, antes les hablé por mensajeros, antes les hablé por Moisés, pero hoy voy a revelar a mi hijo. Me voy a revelar a la humanidad para ver si sabe, ¿verdad? Entonces, este hoy es una revelación disponible para ti. Fue necesario para que tú y yo le conociéramos. Por eso, ¿verdad? ¿A cuál de los ángeles le dijo, tú eres mi hijo? Y nuevamente, yo le seré por padre y él me será por hijo. Aquí viene la palabra, ¿verdad? Una palabra que significa dar a luz. Y es en griego la palabra genao. Yo te he engendrado hoy. La palabra genao, casi como genaro, pero sin R. Se usa para procrear, se usa cuando alguien da a luz. Y esto es importante porque ya lo dije, nunca hubo un momento que el Mesías no existiera. Entonces, ¿cuándo es que lo reveló? No es que existió, lo reveló cuando Miriam le dio a luz. ¿Y qué pasó cuando le dio a luz? Trajo revelación, trajo la esencia misma del Eterno, trajo la grandeza del Eterno. Un día nació. Y aquí está el problema, que para muchas personas la gente cree que eso significa que hay un comienzo del Mesías, pero no es así. Ese día fue solamente revelado a la humanidad. Entonces nacer no se asocia con un comienzo, nacer no se asocia con origen. Nacer, bíblicamente hablando, tiene que ver con algo que se revela, que se da a conocer. Proviene de cuando el niño es expulsado del útero, ¿ok? No, tú no sabes sus rasgos. Bueno, hoy con la tecnología de pronto ya hasta saben que está orejoncito, ¿verdad? O no está tanto, tiene cabello, no lo tiene. Oye, se miran casi bien las imágenes del ultrasonido, pero hace 10 años todavía ni sonó. Ay, yo siempre le busqué, es niño, mira, aquí está el niño. Yo siempre le busqué al chamaco que decía que era niño, nunca le vi. ¿Y qué es niña? Pues ¿dónde le miras? Es que aquí está, mira. Yo nunca le miré. Usted sí le miró, nomás porque la doctora le dijo, ya sí es niña, aquí está, mira. El ultrasonido, pues hablo de eso para que me entiendan. Les dan una como radiografía, ¿no? Algo así. Pero aquí está, mira, se mira. Yo nunca le miré. Hoy con la tecnología que hay, ya la Shirley parece que ya se vio más la imagen, pero hoy parece que ya se miran como si fueran en tercera dimensión ya los chamacos ahí. Están echando sonada ahí en la placenta. ¿Sí? Pero ya, entonces, ok. Es significativo que encontremos, yo le seré por padre y él me será por hijo. Este concepto aparece una y otra vez en las Escrituras. ¿Por qué? Porque el Padre creó un hogar, que es el mundo, y creó una familia. Por eso siempre le llamamos el Padre Eterno. Por eso siempre nos referimos, como lo dijo el Mesías, ustedes órenle así: Padre nuestro que estás en los cielos. De esa manera. Él mismo se refería así. ¿Por qué? Porque trajo la revelación del Padre y él viene a traer esa revelación. Entonces hay una filiación, Padre e Hijo. Él se socializa, se identifica con nosotros. Es lo que vino a hacer.
Dios. Yo le seré por padre, él me será por hijo. En las escrituras vemos muchas veces que con respecto al pueblo del Eterno, ellos son mi pueblo, yo soy su Elohim. Tú eres su pueblo, él es tu Dios. Tú eres posesión de él. Mi hijo es posesión de él. Su pueblo es posesión de él. Tú serás mi pueblo. Diles que si ellos obedecen mi pacto, serán mi especial tesoro. Yo seré su Elohim, ellos serán mi pueblo. Entonces, cuando habla del Mesías como el hijo, la declaración será para mí como hijo y yo seré para él como un padre. Es la relación que quiero con la humanidad, es lo que quiero mostrarle a la humanidad. No que me vean como el Dios enojón, no que me vean como el Dios ogro, que me veas en una relación de padre a hijo. Aleluya. Y lo voy a mostrar con mi hijo Yeshua, con la revelación. Es lo que quiero mostrarte, es la relación que quiero tener contigo, te está diciendo. Aleluya, gloria a Dios. Se trata de de relación, y una relación que trajo redención, la redención del Mesías. Después de habernos limpiado, después de habernos rescatado, se sentó a la diestra del Padre, donde está hoy en día. Ahora, cuando vemos el comienzo de su obra, ¿qué ocurre? Un día lo introduce al mundo. Pregunta, si él es divino y estaba en los cielos, ¿los ángeles le conocían? Le adoraban allá por ser uno con el Eterno. Le adoraban. Pero cuando nace como niño, oye, no lo conocemos. ¿Quién es? Y tuvo que decirles el Padre Eterno lo siguiente. Miren, ¿qué le dijo? Y de nuevo, cuando introdujo a quién? Al primogénito en el mundo, dijo, ¿qué dijo? Adoren todos los ángeles del mundo. ¿Adórenlo quién? Todos los ángeles. Los ángeles no iban a adorar a un humano nunca, jamás. ¿Para qué fueron creados los ángeles? Para adorar y servir al único Rey de gloria. Ahora, cuando Él se revela como humano, los ángeles están desconcertados, no saben de qué se trata. Por eso es que tengo esta pregunta. ¿Quién es el primogénito de todo el mundo? Yeshua. Él es. ¿Ok? Únicamente el Mesías, no hay otro. Pero Yeshua no es un ángel, él no fue creado. ¿Ok? Entonces, cuando el Eterno lo introduce en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles. Y esto está tomado del Salmo 97. Salmo 97, verso 7 dice, todos los que rinden culto a los ídolos y hacen alarde de las imágenes talladas, serán ¿qué? Confundidos. Pero hablando del Hijo, ya lo había profetizado, adórenlo todos los ángeles. En contraste entonces con los que adoran ídolos y que van a ser confundidos. Cuando el texto nos dice que lo adoren todos los ángeles del Eterno, este es el único Hijo engendrado, es el Redentor, es el Salvador, es la imagen misma del Dios Eterno, y dice, adórenlo todos los ángeles. ¿Y qué hicieron los ángeles cuando nace que iba a ser revelado como el Hijo del Eterno? Se aparecieron a unos pastores y les dijeron, les damos nuevas de gran gozo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el ungido, el Mesías. Y cantaban, y adoraban, y daban gloria al Eterno. Y le adoraron. Y vinieron reyes y le adoraron. Y vino gente y le adoró. Y su madre, su padre, biológicamente hablando, terrenalmente hablando, aquí se dieron cuenta de que este niño revelado era algo muy diferente a un niño cualquiera. Los mismos ángeles se les ordenó, adórenlo. ¿Por qué se les dio la orden a los ángeles, adórenlo? Porque es el mismo Elohim manifestado en carne. Y es necesario que así como allá en el cielo le adoraron, también aquí, para que testifiquen
que Él es el verdadero y que Él es la revelación correcta, adórenle. Porque a partir de aquí voy a hablar a la humanidad a través de Él. Aleluya. Amén. Debemos adorar a Dios el Padre, Amén. pero debemos adorar al Hijo. ¿Sí o no? Amén. Ok, y a través de esa adoración es que nos encontramos en la presencia del Eterno. Muchos no entienden eso. Y por eso, dos cantos, nada más dos, para que no se nos pase el tiempo. Y ya, órale, y sentados. No entienden que es a través de la adoración que te encuentras en la presencia del Elohim Eterno. Pero nunca se me olvide esto que acabo de decir. Espero que nunca se me olvide. ¿Por qué? Porque si lo olvidamos, vamos a descuidar esa exaltación al Rey de Gloria. Dice a los ángeles, se les ordenó, adórenlo. ¿Qué crees que espera el Padre Eterno de ti? Si a los ángeles se les dijo, adórenlo, ¿qué espera el Padre Eterno de ti? Dímelo, ¿qué espera? Pues adórale. Adórale en el día de hoy. Adórale.